Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a volver al ámbito de la música tonal funcional. Vamos a hablar de lo que vamos a llamar movimientos extradiatónicos. Generalmente los modos mayor y menor se definen tanto en su dinámica tensional en el plano melódico y armónico a partir de las notas que pertenecen al modo. Vimos que en el modo mayor pues se trata solamente de las 7 notas diatónicas con su estructura de tonos y semitonos. Ahora en el caso del modo menor es un poquito más compleja la cosa, como vimos, porque en el modo menor se producen al menos dos alteraciones del sexto y séptimo grados. El modo menor incorpora en su uso práctico diatónico un grado importante de cromatismo, pero tomando en cuenta estas características, digamos, diatónicas de ambos modos, toda alteración cromática o cualquier movimiento armónico que se ubique fuera de esa dinámica diatónica se considera pues un movimiento extradiatónico. Vamos a hablar de algunas de las más importantes. Una de ellas es la alteración cromática a nivel melódico y otra tiene que ver con la tonización. Posteriormente estaríamos viendo la modulación y algunas otras variantes. Uno de los factores que ha contribuido a la larga vida y enorme flexibilidad de la tonalidad funcional en la música occidental es que las posibilidades armónicas extradiatónicas son esencialmente una extensión orgánica de las diatónicas. Los movimientos extradiatónicos están afincados en dos aspectos medulares. Primero, la polarización tónica dominante y la definición de las funciones armónicas a partir de ahí. Y segundo, la dinámica gravitacional del semitono y en particular de la sensible. Entonces vamos a empezar hablando de las alteraciones cromáticas a nivel melódico. En general, las alteraciones cromáticas tienen la función de intensificar el dinamismo melódico. Cualquier semitono que se introduzca, sea ascendente o descendente, genera en la melodía una mayor atracción gravitacional. Cada alteración intensifica el movimiento hacia la nota donde resuelve. Se crea entonces una especie de sensible secundaria. Cuando la atracción gravitacional es ascendente, eso sería como una sensible tonal secundaria. Y cuando es descendente, sería una sensible frigia. Estos movimientos secundarios a nivel melódico no sustituyen jerárquicamente lo que sería la sensible primaria, que define pues la tónica y la tonalidad donde estamos, ni pone en cuestión tampoco ese referente de tónica que se ha establecido. Voy a poner un ejemplo muy simple de esto. Voy a tomar las notas do, re, mi. Si pongo un acorde por debajo de esto, queda mucho más claro el referente en términos de la tonalidad. Las notas do y mi son más estables y re es una nota de paso que es menos estable porque produce una disonancia con el acorde que va por debajo. Aún sin poner el acorde, si yo introduzco entre do y entre re y mi un paso cromático, eso tiende a intensificar el movimiento ascendente. Entonces el do sostenido estaría intensificando el movimiento hacia re, el re sostenido estaría intensificando el movimiento hacia mi. Si fuera descendente, pasaría algo parecido. Pasar de mi a re podría tener un paso cromático con un mi bemol, porque va descendiendo, y de re a do un re bemol.
Y si ponemos el acorde nuevamente por debajo, esta relación de disonancia-consonancia es bastante más evidente y por otro lado, auditivamente es una sensación más compleja. Nuevamente pueden escuchar que do y mi son notas más estables, pertenecen a la tríada de do mayor que estoy sonando por debajo, y esencialmente todo lo que está en medio de eso, o sea, el do sostenido, R y R sostenido, pues producen disonancias. No obstante, uno entiende que el re desde el punto de vista diatónico pertenece a la escala de do mayor o al modo de do mayor. En cambio, las otras dos notas, el do sostenido y el re sostenido, son alteraciones cromáticas. Vamos a ver unos ejemplos desde luego más sofisticados. El primer ejemplo es un pasaje corto de la sonata en do menor de Mozart. Aquí hay una serie de apoyaturas alteradas cromáticamente hacia arriba. Estamos en mi bemol mayor, entonces las alteraciones cromáticas se producen con el mi natural, con el fa sostenido, con el la natural y con el si natural. En realidad, lo que es una simple escala diatónica ascendente de mi bemol a do se convierte en un movimiento melódico de mayor dinamismo e interés, con unas pequeñas tensiones secundarias que se producen por una modificación pasajera de la lógica gravitacional. Voy a tocar esto en el piano exagerando un poco dónde se producen estas tensiones secundarias. Este tipo de apoyatura alterada cromáticamente en el periodo clásico prácticamente es un elemento de carácter estilístico. No obstante, es muy importante ver qué hubiera sido esta música sin esas alteraciones. Voy a tocar este mismo pasaje diatónicamente. Comparemos. Ahora, el otro aspecto que hay que tomar en cuenta aquí es que estas alteraciones cromáticas se producen solo en el plano melódico, no afectan la armonía. La armonía que se escucha por debajo son simplemente acordes básicos y diatónicos de mi bemol mayor. Lo que tenemos es un primer grado, un quinto 6-5, un primer grado, un séptimo grado disminuido, un primer grado, un cuarto grado, un primero 6-4 y un quinto 7. Estas notas cromáticamente alteradas crean una disonancia y intensifican el movimiento hacia aquellas notas que son más estables. Escuchen una vez más el ejemplo para que puedan comprobar esta relación entre melodía con alteración cromática, en este caso ascendente, y el acompañamiento armónico. Estos serían ejemplos de lo que llamaríamos alteración cromática a nivel melódico. Vamos a ver más adelante que a veces estas alteraciones cromáticas pueden llegar a tener importancia en ciertos procesos armónicos. Vamos a pasar a otra idea, que es la idea de la tonización. No es solo posible crear sensibles secundarias a nivel melódico, sino también acordes de dominantes secundarias que producen una dinámica de tensión-resolución secundaria en relación a grados armónicos compuestos por tríadas mayores o menores. Y a este tipo de movimiento armónico se le dice tonización porque convierte en tónica
pasajeramente un grado armónico que no es la tónica principal. Y la tonización no implica un movimiento modulante, o sea, un cambio de la tónica, sino una suerte de iluminación del grado armónico tonizado, lo que intensifica el movimiento musical en el plano armónico, similar a lo que vimos con las sensibles secundarias. Entonces, la tonización es una extensión secundaria de la dinámica de tensión-resolución que plantea la polarización tónica dominante que define el referente tonal primario. Solo podemos tonizar aquellos acordes que son mayores o menores, porque estos son los tipos de acordes, los tipos de tríada que se utilizan para establecer una tónica, ¿no? O sea, tenemos dos modos, modo mayor, modo menor, y eso responde a una tríada mayor como tónica o una tríada menor como tónica. Entonces, por ejemplo, en el modo mayor podemos pensar que se puede tonizar el segundo grado, el tercer grado, ambas tríadas menores, el cuarto grado, el quinto grado, que son tríadas mayores, y el sexto grado, que también es menor. El séptimo grado disminuido pues no se puede tonizar porque es inestable, entonces no puede pasajeramente cumplir ninguna función de tónica. En el caso del modo menor es un poco más compleja la cosa porque, como ya vimos, hay alteraciones cromáticas. Entonces tenemos que acudir a las tríadas que se forman a partir de la escala menor natural. El tercer grado, que es mayor, el cuarto grado, que es menor, quinto grado, que es menor o mayor, porque si hacemos la alteración, digamos, de la tercera para tener sensible, pues es un acorde mayor y se puede tonizar. El sexto grado y el séptimo grado, que son tríadas mayores, son básicamente 5 acordes que uno puede tonizar en cada uno de los dos modos. Ahora, ¿cómo es que se toniza? Lo que vamos a hacer es colocar la dominante o un acorde con función de dominante antes del acorde que queremos tonizar. Entonces, por ejemplo, si estamos en Do mayor, esta es la tónica, vamos a querer tonizar Re menor, que es el segundo grado. Entonces, antes de este Re menor, yo tengo que colocar la dominante de Re menor. Entonces, tengo que pensar esa dominante con todas las alteraciones que implica que sea dominante de Re menor. En primer lugar, tenemos que pensar en la sensible de Re menor. Entonces, la sensible de Re menor no es Do, sino Do sostenido. Si solamente altero el Do a Do sostenido, entonces tengo el séptimo grado disminuido de Re menor que estoy colocando antes de Re menor. Esto también lo puedo hacer con séptima, pero la séptima de este séptimo grado disminuido de Re menor también tiene una alteración, porque en Re menor tenemos un Si bemol en la armadura de clave y en el modo menor la tríada es disminuida y la séptima también. Entonces, si estoy en Do mayor, pueden oír ahí cómo estoy tonizando a partir de el séptimo grado disminuido de Re menor con las alteraciones correspondientes. Se escucha como una dominante secundaria. En resumen, podemos decir que hacer una tonización es insertar antes del acorde que quieres tonizar su dominante, ya sea en forma de quinto grado o séptimo grado disminuido, haciendo desde luego para tal efecto las alteraciones que corresponden a ese acorde, que es un acorde que queda fuera del ámbito diatónico y por tanto es un acorde extradiatónico. En este sentido hay que saberse muy bien las armaduras de clave. Además, hay que tener mucho cuidado de hacer la alteración de la nota que va a ser la sensible de ese acorde que quieres tonizar. Con la tonización se produce en un plano secundario una dinámica de tensión-resolución que se basa en la polarización tensional entre dominante y tónica. Y esto se da al interior de una tonalidad establecida, o para decirlo de otra manera, la tonización no implica un cambio de tonalidad.
Esto significa que la tonización es un proceso pasajero. Se trata de un enriquecimiento de la dinámica tensional en un plano secundario en relación a grados armónicos diatónicos, o sea, tríadas mayores o menores pertenecientes a una tonalidad dada. Según el tipo de pieza, las proporciones de la misma determinan qué escuchamos como pasajero. Por ejemplo, en un coral o en una pieza muy corta, es posible que la tonización se reduzca a una dominante secundaria y su resolución. Pero en una sinfonía o en una pieza más extensa, sobre todo cuando el ritmo armónico, o sea, la velocidad de cambio del acorde, es más lento, un proceso de tonización puede extenderse durante muchos compases. Como siempre, el contexto es todo. Quiero empezar con algo muy simple, pero estratégico y muy importante para lo que vamos a ver posteriormente en relación a la modulación, la cadencia quinto grado, primer grado. Es lo que llaman una cadencia auténtica, ¿no? Y cuando se da con ambos acordes en posición fundamental, tiene un carácter resolutivo muy determinante y fuerte. Aunque esta cadencia puede existir así tal cual, también se produce casi siempre en relación a otros acordes, sobre todo de función subdominante. Por ejemplo, cuarto, quinto, primero o segundo, quinto, primero. Se trata de dos fórmulas cadenciales, entre comillas, muy utilizadas. En el caso del segundo, quinto, primero, es muy común utilizar el segundo grado en primera inversión, ya que éste pone el cuarto grado del modo, ya sea mayor o menor, en el bajo. Y este cuarto grado es precisamente la subdominante, una quinta por debajo de la tónica. Entonces, en do mayor, se trataría de un encadenamiento que es segundo 6, quinto, primero, en donde re menor, el segundo grado, tendría bajo de fa, y después viene sol mayor y do mayor, pues en posición fundamental. Los bajos están una quinta por debajo y por encima de do. En el contexto del encadenamiento, por otro lado, el segundo grado es la dominante del quinto. En este ejemplo, re es dominante de sol y a su vez sol es dominante de do. Estas relaciones de quintas producen un movimiento armónico muy dinámico y fuerte. En estas dos fórmulas cadenciales es muy común el uso de tonizaciones para intensificar el movimiento cadencial. Se podría decir que la tonización da mayor empuje al proceso resolutivo. Entonces, por ejemplo, podemos tener estas variantes de la cadencia auténtica precedida de una tonización. Se hace dominante del cuarto grado, quinto, primero, o sea, quinto, 7 del cuarto, quinto, primero. En modo menor, también podemos tener quinto 7 del segundo grado, quinto, primero, que solo se puede hacer en modo mayor porque no se puede tonizar el segundo grado en modo menor por ser un acorde disminuido. A veces también en vez del quinto 7 del segundo se usa séptimo disminuido 7 del segundo. Ahora, ¿qué pasa con estos dos ejemplos? Básicamente se toniza la subdominante antes de la cadencia auténtica. ¿Y por qué tiene esto tanto empuje resolutivo? Porque se produce una cadena de movimientos resolutivos y no solo el movimiento resolutivo principal que es de dominante atónica. En el primer ejemplo, quinto 7 del cuarto es dominante de cuarto grado. Y luego esa tensión intermedia se mueve hacia la tensión de la dominante que finalmente resuelve en la tónica. Por ejemplo, en do mayor, quinto 7 del cuarto es do 7. O sea, se convierte la tónica do, que es un referente de estabilidad, en un acorde pasajeramente inestable.
en el contexto de la tonización, y esto a su vez crea mayor expectativa de resolución. En el segundo caso se trata literalmente de una cadena de movimientos por quintas. Quinto 7 del segundo, la 7 es dominante del segundo grado re, que a su vez es dominante del quinto grado sol, que a su vez es dominante de do. El movimiento de las fundamentales es entonces un movimiento por quintas, desde el lado dominante del círculo de quintas hacia la tónica. Es posible introducir otra variante en esta última fórmula cadencial. Se trata de sustituir el segundo grado por el quinto 7 del quinto. O sea, tendríamos quinto 7 del segundo, la 7 como dominante del segundo, re. Pero en vez de resolver a re menor, que es el segundo grado diatónico, resolvemos a re 7, que es el quinto del quinto. Y luego resolvemos a la dominante sol y después pues a la tónica do. Escuchemos. Esto también funciona en el modo menor porque estaríamos con el quinto del segundo tonizando un acorde dominante que tiene como base la tríada mayor. Entonces podemos escuchar lo siguiente. Ahora, eso no significa que siempre se quiere eso, pero es una opción que enriquece la dinámica tensional en un contexto cadencial. Ahora quiero que escuchemos este fragmento de una zarabanda de la suite francesa en do menor de Bach. Se trata de la primera sección de la forma binaria. Aunque esta primera parte de la pieza termina modulando a la relativa mayor, mi bemol mayor, Bach se aprovecha de varios recursos extradiatónicos, sensibles secundarias y tonizaciones para elaborar su discurso. En el compás 2, en el contexto de un movimiento hacia la subdominante, que es fa menor, introduce un mi natural sensible de fa que le da mayor expresividad y direccionalidad al movimiento, junto con la suspensión al principio del compás. Luego, en el cuarto compás, introduce el séptimo grado disminuido 7 del quinto para empujar el movimiento de regreso a do menor en el siguiente compás. Pero apenas ha establecido do menor de vuelta, convierte a do en quinto 7 del cuarto grado al final del quinto compás, utilizando en el sexto compás el séptimo disminuido del cuarto menor como una especie de apoyatura antes de finalmente resolver a fa menor. Todo esto genera gran expectativa. Las tonizaciones entonces son recursos que permiten jugar con tensiones secundarias al interior de una tonalidad dada, produciendo estímulos que dan direccionalidad y un sentido de transformación tensional al discurso. Solo mencionaré de pasada que la última y dramática tonización de fa menor prepara la modulación a mi bemol mayor, ya que fa menor es el segundo grado de esta tonalidad y conduce en el penúltimo compás de la sección a si bemol dominante y finalmente a mi bemol, o sea, movimiento por quintas de carácter cadencial. Pero bueno, me estoy adelantando un poco.
El siguiente ejemplo es el comienzo de la primera sinfonía de Beethoven. Escuchemos la introducción más la presentación del tema principal del primer grupo temático de esta sinfonía. El adagio molto, que introduce el allegro que sigue, comienza con dos tonizaciones. Lo primero que escuchamos es Do-7, Fa mayor. ¿Pero estamos en Fa? Pues resulta que no, porque de inmediato escuchamos Sol-7, La menor, que parece indicar un quinto grado, sexto grado en Do. E inmediatamente después tenemos Re-7 Sol, que parece ser una tonización de la dominante de Do. De hecho, este Sol conduce a Do, finalmente. Ahora, si pensamos en el resto del adagio, en realidad lo que pasa es que estructuralmente hay una prolongación de esa dominante Sol. Pasa por otros acordes de Do mayor, pero la sección termina sobre quinto grado. Además, Beethoven introduce muchas sensibles secundarias que colorean la melodía fuera de lo puramente diatónico. El sol sostenido en el compás 4, el do sostenido en los compases 5 y 6, incluso un fa sostenido en el último compás de la sección en la escala ascendente, que es pues la sensible de la dominante. Es hasta el comienzo del allegro que sentimos que do se establece como tónica de manera definitiva. Así, las tonizaciones en este ejemplo y los elementos extradiatónicos funcionan para generar expectativa. Producen un cierto grado de ambigüedad, sobre todo en los dos primeros acordes, y luego sirven para poner el enfoque sobre la tensión de dominante que prepara el allegro. Noten que las sensibles secundarias, sol sostenido, do sostenido y fa sostenido, aunque no se expresan armónicamente, son alteraciones del lado dominante de la tonalidad de do. Sol sostenido es la sensible de la, do sostenido es la sensible de re y fa sostenido es la sensible de sol. Implícitamente es una referencia a una cadena de quintas hacia la dominante de do, que finalmente conduce al allegro, donde se establece la tonalidad de manera definitiva y se empieza con la exposición del tema principal del primer grupo temático. Ahora, el allegro comienza con un claro discurso en do mayor, pero el tema es muy simple, totalmente diatónico con una sola armonía, primer grado, do mayor, que a la vez resuelve la tensión sostenida del adagio. ¿Cómo se puede hacer que se mueva el discurso, ya que se trata del comienzo de la obra y no se trata simplemente de resolver la tensión de una introducción lenta? Bueno, inmediatamente después de introducir el tema en do mayor,
Toniza con la 7, el segundo grado, y repite el tema en re menor, en donde vuelve a aparecer pues el do sostenido. Y finalmente esto conduce a una tercera exposición del tema principal en la dominante sol. Aquí, al comienzo del allegro, la tonización del segundo grado ayuda a dinamizar el discurso utilizando un tema que es motívico en su carácter y armónicamente estático. O sea, lo que mueve el discurso es la armonía, que se mueve estructuralmente como primer grado, quinto 7 del segundo, segundo grado, quinto grado. Es un movimiento de menor tensión, o sea, de estabilidad de la tónica hacia mayor tensión. Y este movimiento es impulsado precisamente por la tonización del segundo grado. En la tarea les voy a dejar unos simples ejemplos en donde pongo el cifrado, en donde tienen el acorde que van a tonizar y antes de ese acorde la forma de la dominante que van a utilizar para tonizar ese acorde. Deben hacer la realización a 4 voces y tener mucho cuidado con la conducción de las voces. Yo les recomiendo primero que decidan qué acordes son los que van a escribir según lo que dice el cifrado y posteriormente hacer la realización, no intentar de hacer la realización de una vez porque muchas veces se meten ahí en un callejón sin salida. Lo otro importante es ver en los materiales para ver cómo es que se cifran estos acordes secundarios. Haz de cuenta que vamos a tonizar re menor en el contexto de do mayor y vamos a hacer la tonización con un séptimo grado disminuido de re menor. Entonces la cifra se hace poniendo séptimo grado disminuido con una raya debajo y se pone este segundo grado debajo de esa raya. Eso se lee como séptimo grado disminuido del segundo grado. Y luego pues cuando llegas al acorde segundo grado se pone el segundo grado. En la tarea y en los materiales pues esto se va a ver claramente. Eso estará en un PDF aparte. Gracias, cuídense mucho.